La glándula tiroides que hay en la parte interna, en la cara interna, ¿qué glándulas están ubicadas? Paratiroides, correcto. ¿Qué hormonas se producen en el hipotálamo? ¿Qué hormonas se producen en el hipotálamo para liberar T3 y T4? Hormona liberadora de las tirotropinas, que va a dónde, en la hipófisis, ¿a qué parte exactamente? A la de la hipófisis, y hace que se libere la hormona estimulante del tiroides, o TSH, que a su vez va a ir a la glándula tiroides y allí se va a producir T3 y T4. Muy bien. Entonces, esas hormonas T3 y T4 lo que van a hacer es incrementar el metabolismo celular en todas las células del organismo. Entonces aumentan el consumo de oxígeno, aumentan la liberación del ATP, de ATP a ADP, AMP para obtener los fosfatos. Entonces aquí nos devolvemos un poquito a esta, donde la T4, que es la tetrayodotironina, tetra por 4, se llama también tiroxina. Y la T3 se llama triyodotironina. Bueno, esta glándula tiroides, aparte de producir estas dos hormonas, produce otra hormona que es la calcitonina, que como su nombre lo indica, influye sobre los niveles de calcio en sangre. Y esta hormona lo que hace es disminuir los niveles de calcio. Entonces ya vamos a ver. Bueno, ahí está su glándula tiroides, famosa. Está por la cara interna, las glándulas paratiroides, que ustedes ya mencionaron. Estas las vamos a pasar, esto ya lo dijimos. Estos serían los lobulitos, los folículos donde se van a producir estas hormonas tiroides. Esto ya ustedes lo dijeron, ya se lo saben perfecto. Hipotálamo, hormona liberadora de la tirotropina, luego hace que se libere la hipófisis, la hormona estimulante del tiroides, llega a la tiroides y allá se produce T3 y T4. Pero sí hay que tener presente que bueno, ese es el orden en que se activa el eje hipotalámico hipoficiario, pero recuerden que las hormonas T3 y T4 hacen una retroalimentación negativa y se devuelven a la adenohipófisis y le dicen no más, no saquen más hormona estimulante del tiroides porque ya nosotras T3 y T4 ya estamos circulando y así no se produce un hipertiroidismo. Lo otro es que, bueno, no tienen que ir a aprendérselo, pero quiero que entiendan cómo se forma la T3 y la T4. Entonces supongan que está aquí en la parte superior una molécula de tirosina. Si a esa molécula de tirosina le llega una molécula de yodo que se une aquí a esa molécula, se va a llamar entonces la monoyodotirosina. Si a la misma tirosina se le unen dos moléculas de yodo, se va a llamar la diyodotirosina. Ahora, si se unen una monoyodo y una diyodo, vamos a tener tres yodos, ¿cierto? Entonces esa será la T3 o triyodotironina. Y si se unen dos diyodos tirosinas, tendremos la tiroxina o T4, 1, 2, 3, 4 moléculas de yodo. Por consiguiente, podemos concluir que la molécula de yodo es indispensable para poder tener la T3 y la T4. Hace muchos años, y este es un cuento que he hecho siempre, pero es que ya ni sé en qué año era, pero aquí en Bogotá
sacaron una sal que no tenía suficiente yodo y empezó la población a tener bocio. Aquí las glándulas funcionaban y funcionaban en el sexo y se veían las glándulas aumentadas por deficiencia de yodo. Me gustaría que cuando ustedes estén en su casa revisen la sal que compran ustedes o que compran su papá y su mamá y revisen cuál es el porcentaje de yodo que tiene esa sal, porque también es muy importante, no solamente para lo que ustedes consumen, sino que lo tengan en cuenta para los animales. Hay algunas veces que dicen, ay, es que esa vaca o esa yegua no entra en celo, ay, es que ese animal no engorda, ay, es que ese animal tal cosa. Pues hay que ver cuáles son los componentes que tienen, digamos, en este caso de yodo para que las tiroides funcionen normalmente. Bueno, y aquí vemos otra gráfica de estas diagramas de flujo, donde entonces tenemos al hipotálamo. Cuando hay una baja temperatura, vamos a decir que esa baja temperatura detectada por los receptores de Krauss, y entonces esos receptores de Krauss le mandan información al hipotálamo y la respuesta del hipotálamo es entre más impulso de frío en este caso, se produce la hormona liberadora de la tirotropina. Esta hormona liberadora de la tirotropina, siendo acá dependiente, se convierte en independiente. Entre más hormona liberadora de la tirotropina a nivel de la adenohipófisis, se va a liberar más hormona estimulante del tiroides. Esta hormona estimulante del tiroides va a llegar a la tiroides como hormona independiente y entre más hormona estimulante del tiroides se va a producir más T3 y T4. Y esas T3 y T4 van a ir a todas las células del organismo para incrementar el metabolismo. Y el hecho de incrementar el metabolismo pues hace que se aumente la temperatura corporal. Y entonces así se compensa dentro del organismo la baja de temperatura que había inicialmente. Abajo es dependiente. Abajo en las X es la independiente. Lo que pase acá tendrá un efecto sobre esta que es la dependiente. Bien. ¿Cómo obtenemos nosotros el yodo? Pues base de los alimentos. ¿En qué alimentos saben ustedes que venga el yodo? En el pescado, sí. ¿En qué más? En la sal, obvio. Obvio. Hay una verdura que es roja la cáscara por fuera y blanquito por dentro. ¿El qué? Ah, verdura. Dice verdura. Dice verdura. Rábano. Ah, El rábano. sí, es una De cocina y eso no tengo ni idea. Entonces, el rábano tiene gran cantidad de yodo. Entonces, cuando en el alimento llega ese yodo, es absorbido del intestino hacia la sangre y la sangre lo va a llevar hasta las glándulas tiroides para que allí se unan a las moléculas de tirosina y formen la T3 o la T4. Y si hay un exceso de yodo, no es preocupación porque bien sea, se elimina por vía urinaria o se elimina por vía fecal. Y esta grafiquita se las regalo para que me digan cuáles son los errores que hay en esa gráfica. Que eso es sacada del Atlas de Fisiología. Entonces díganme cuáles son los errores que hay ahí. La T4 dice triyodtiroxina. Pues ahí. Es tetra, es tetrillo. Y la unión no sería pues, o sea, sería monoyodiotiroxina, pues triyodtiroxina.
Claro, entonces, aquí ya lo encontraron, está la tirosina, 1, 2, 3 moléculas de yodo, o sea que sí está bien que diga triyodotirosina, pero aquí no es T4 sino T3. Y al otro lado la misma historia, 1, 2, 3, 4 de yodo, sí se llama la tirosina, pero debe ser T4. Bueno, entonces esto está en un libro de fisiología, se llama el Atlas de Fisiología de Despopulis, creo, y trae dibujos muy chéveres y facilísimos de entender. Bueno, de estas acabemos tiroides y ya nos vamos. La T3 y la T4 van unidas para ser llevadas hasta todas las células. Uno por la globulina binding o fijadora de las tirosinas, la albúmina y la prealbúmina son proteínas que ayudan al transporte de las hormonas tiroides. Entonces, cuando usted las pide en un laboratorio, debe decir las hormonas tiroides libres en plasma y las unidas a proteínas, para saber el valor total. O sea que cuando dicen que está baja la albúmina, es porque no está haciendo todo el... Tampoco está llevando esas proteínas, esas hormonas tiroides. Bueno, espérense, ya casi todos vamos a acabar. Bueno, ¿qué hacen las hormonas tiroides en resumen? 1. Estimulan, ¿se acuerdan que estas hormonas tiroides son hormonas de tipo amínico y que llegan hasta el núcleo y allí es donde encuentran su receptor específico? Básicamente lo que hacen es la síntesis de nuevas proteínas, estimulan el ARN mensajero y entonces estimulan el crecimiento, estimulan el desarrollo del sistema nervioso central, actúan sobre el sistema cardiovascular aumentando todo, frecuencia cardíaca, tensión, etc. Y aumentan el metabolismo porque aumentan las mitocondrias, la acción de la sodio, potasio, TPasa, el consumo del oxígeno, la glucosa que más se absorbe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas hormonas, por eso es que se dicen que son que generan el aumento del metabolismo en todas las células. ¿Bien? Y si aumentan el crecimiento, tienen una hormona sinérgica que es ¿cuál? La hormona del crecimiento. Actúan ahí paralelas las dos. Esta es la razón de las hormonas tiroides, atraviesan la membrana plasmática, atraviesan el citoplasma y llegan a buscar su receptor específico en el núcleo para que éste active el ARN mensajero, se produzcan más proteínas y generen el efecto biológico que ya sabemos de aumento del metabolismo. Bueno, más funciones más definitivas aquí. Tómenle foto a esa para que lo tengan ahí clarito. Pero es que quiero ir a una función acá que me interesa. A ver, ahí está la función. ¿Listo? Aquí está la otra. Genial. Aquí está lo del crecimiento. Y hay dos funciones que me llaman mucho la atención. Ay, se me perdieron. Esta. Resulta que incrementa el metabolismo basal, ¿cierto? Entonces, al quemar más grasas, consumir más proteínas, se supone que bajarían el peso del individuo, ¿sí? Pero bailas, nada, porque entonces, ¿qué hace la persona o el animal? Entre más energía gasta, coma y coma y coma más para tratar de compensar. Lo otro que llama la atención con aumentos de esta hormona es el efecto que tiene sobre el sueño. Como un individuo que sea, por ejemplo, hipertiroideo, todo el día va a estar a toda mecha, ese metabolismo requete aumentado y en las horas de la noche, que se supone que ya debería estar cansado y tratar de dormir, entonces, como se estimula tanto el sistema nervioso, no puede dormir, entonces está así, como una lámpara, puede salir prendida toda la noche. Bueno, ¿ya le conozco aquí básicamente? Sí, señora. Bueno, esto ya lo hemos visto, que es lo mismo la retroalimentación. Sin embargo, pues tomen la foto para que pues, lo entiendan. Ahí se ve bien. Y la misma retroalimentación T3 y T4 se devuelve sobre la adenohipófisis
para inhibirla y que no se tenga un hipertiroidismo. Cuando hay deficiencia de yodo, que era lo que yo les decía de esa sal que no venía con yodo, entonces se produce el bocio. Cuando hay inflamación de la glándula tiroides, pues también se produce una alteración en el funcionamiento. Y los tumores benignos o malignos. ¿Ustedes han oído de personas familiares algo que le hayan tenido que quitar la tiroides? ¿Qué les toca a esas personas consumir todos los días? ¿Qué? Les toca consumir hormonas tiroides todos los días, pero además otro elemento, porque si la glándula tiroides, aparte de la T3 y T4, produce dos hormonitas más, una de ellas y otra las paratiroideas que están ahí pegadas, y todos lo sacan, ¿qué necesitan consumir a diario? Calcio. Calcio en cantidades para mantener los niveles de calcio, porque entonces ya no va a haber ni calcitonina ni paratormona que estén ayudando en la regulación del calcio. Entonces se necesita que consuman mucho calcio, si no empiezan los calambres musculares, la debilidad, que incluso pueden afectar al corazón. Y lo que podemos hacer es dejar acá, porque si no, no le llegamos a la doctora. Tómenle foto a esta, porfa, y quedamos ahí para la siguiente semana. Eso dice. Por Sí, favor. se ve tranquilo. Es otra cosa urgentísima que hay que hacer. Me mandan al correo, es que estamos aquí en este pedazo. Ay, es urgentísimo. Miren, está la lectura del artículo científico COVID diabetes, ahí está la tarea, es para hacer en grupos y para subirla al aula cada uno. Está la organización del trabajo en grupos para exposición de endocrino. Dentro de 15 días, no mentiras, para ustedes es el 17 de mayo. Ustedes la otra semana tienen que exponer en grupos de 5 una enfermedad, una alteración de alguna de las hormonas que vemos durante el semestre. No hormonas sexuales, no hormonas del sistema digestivo. Entonces cada grupito de 5 va a escoger un caso, diabetes mellitus, enfermedad de Addison, bueno, el caso endocrino que ustedes quieran. De esas 5 personas que hacen un trabajo en PowerPoint, yo voy a sacar ese día al azar quién de esas 5 personas va a exponer. Oh, Dios mío. Hay otra tareita que está aquí para el 17 de mayo, y es que de los 5 integrantes, cada uno se tiene que leer un artículo relacionado. Supongamos que escogieron diabetes mellitus. Entonces usted escoge otro que tenga que ver con diabetes mellitus sobre las formas de determinar o diagnosticar diabetes mellitus. La otra coge el impacto que tiene la diabetes mellitus sobre los riñones. Y así cada persona escoge un artículo diferente. De tal forma que después de que la persona seleccionada exponga el artículo sobre diabetes, bueno, ¿y usted cómo complementa? ¿Y usted cómo complementa? ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué puede adicionar? Okay. De tal manera que enriquecemos esto. Como no tenemos el tiempo ahorita, esto por favor me lo van a mandar al correo. ¿Cuál artículo científico es el que escogen para que no haya repetición? Porque qué jartera 3 veces oír la misma diabetes mellitus. ¿Sí? Okay. Eso por ese lado. Aquí se entrega la tarea y esta tabla de resumen de hormonas, ustedes abren ahí la tarea y ven el nombre de la hormona, cuál es la función, en qué glándula se produce, y no me acuerdo, hay una cuarta columna que ahorita no me acuerdo, si es de metabolismo energético, mineral o lo que sea. Pilas con esto del aula, ¿sí? Para que no vayan a tener problemas. Bueno, vamos entonces 4